Bueno, muy buenas tardes a todos en este capítulo 15 de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a tratar dos temas de interés nacional. El primero, el gobierno nacional volvió a retomar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y el ministro del Interior está hablando de una consulta para aprobar la reforma a la salud. Quieren meternos en un modelo de democracia participativa en un año electoral. Y el segundo tema es cuál es el estado de la reforma pensional. Se viene presentando una puja muy grande entre el presidente de la República y el presidente de la Corte Constitucional, entonces vale la pena entrar a analizar qué es lo que está pasando. Pero vamos al primer tema, la Asamblea Popular Constituyente que está mencionando tanto Petro como el ministro de Justicia. Resulta que en este fin de semana este ministro dio una larga y extensa entrevista en la cual planteó que se debía adelantar una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la tesis de que supuestamente el gobierno está bloqueado, que no pueden tramitar las reformas, pero esto no es así. Si uno analiza todos los temas que ellos han tratado de tramitar, por ejemplo, la reforma tributaria, cuando el ministro de Ocampo la presentó, el Congreso se la aprobó. También la reforma laboral, ya es ley de la República. La jurisdicción agraria, les han aprobado todos los presupuestos. Así que cuando el gobierno nacional habla de un supuesto saboteo, pues la verdad no entendemos a qué se refiere y respecto de qué reformas. Al parecer es porque no se les ha aprobado la reforma a la salud. Pero miremos las implicaciones y lo que dijo el ministro de Justicia sobre la constituyente. Lo primero es que él da a entender que lo que se debe buscar con esa constituyente es que el presidente Petro se pueda reelegir en el 2030. Esa sería la finalidad de la Asamblea Constituyente. Eso es lo que ellos quieren. No es porque quieran modificar otros temas. Ese es el verdadero interés que tiene el gobierno nacional. ¿Y cómo lo quieren tramitar? Quieren recoger firmas, 5% del censo electoral, más o menos 8 millones de personas, presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República. Ellos dicen que tendría un temario limitado para no modificar la Constitución del 91, pero yo no creo que esto vaya a ser así, y que el Congreso de la República sería quien tramite una ley convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, y lo que dice tanto Petro como el ministro de Justicia es que sería el próximo gobierno cuando se haga esta constituyente. Pero a mí esto me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque Petro dijo que él era el defensor de la Constitución del 91 y ahora lo que quieren es arrasar con la misma. ¿Qué es lo único positivo que yo veo acá? El ministro de Justicia ya reconoció que sí tiene que pasar por el Congreso de la República. Hace 6 meses había dicho que no se requería la aprobación del Congreso de la República, pero la Constitución vigente establece que se debe aprobar una ley con los temas que se van a tramitar en esa Asamblea Constituyente y después el pueblo debe votar para ver si se convoca o no a esa constituyente. Así que al parecer lo único que ha reconocido el ministro de Justicia son dos cosas. Uno, que necesita aprobación del Congreso, y dos, que van por la reelección presidencial. ¿Y cuál es el argumento que ellos tienen? Ellos dicen que la única reelección que está prohibida es la inmediata y que Petro se podría lanzar en el 2030. Esto a mí me parece que es una tesis absurda porque desde el 2016 se prohibió la reelección en Colombia, inmediata y si se hace después. Así está establecido. Así que es falso lo que está diciendo el ministro de Justicia, que Petro podría aspirar y que es inconstitucional prohibirle
que se lance. Pero ¿cuál es el segundo tema? La reforma a la salud. Resulta que al gobierno Petro lo está tratando de tramitar, está en la Comisión Séptima del Senado, esto lo explicamos en los capítulos anteriores, y dijimos que difícilmente se le iba a aprobar esa reforma. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ya están viendo cómo es esa reforma a la salud. Y si uno mira el modelo de los maestros, pues ellos se están quedando sin medicamentos, sin quien los atiende, y FECODE ya anunció un paro nacional por este problema de salud. Entonces lo que quiere el gobierno nacional es que ese modelo se vuelva un modelo para todos los colombianos, en la cual las EPS dejan de tener un papel relevante como aseguradoras financieras del sistema, y lo que quiere el gobierno es que el nuevo sistema de salud sea un giro directo que le hace la ADRES a las secretarías de salud, y ellas se entienden con las IPS y con una figura que se llama los CAPS, que son como centros de atención al ciudadano. Ese es el modelo que ellos quieren implementar. Pero ¿por qué no se los aprueba el Congreso de la República? Porque es un modelo donde no es claro quiénes son los actores que deben responder en el sistema. No está clara las funciones, entonces se dispersa el modelo de salud y lo que busca es estatizarlo, de tal forma que son los alcaldes, los gobernadores, quienes tendrían que manejar ese sistema, y esto es muy problemático porque se presta para la corrupción. Y lo que vemos en este modelo de salud de los maestros es no solo que está funcionando mal, sino que se ha encarecido la operación y los maestros no están recibiendo la atención ni los medicamentos. Y eso es lo que está pasando. Y entonces, ¿por qué Benedetti está hablando entonces de convocar a una consulta para que se apruebe la reforma de la salud? Porque está diciendo que el Congreso está mamando gallo, como él habla en su costeño clásico. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que hay una tesis que tiene el gobierno, y es que supuestamente se tienen que debatir sí o sí los proyectos de ley. Ellos no aceptan que si hay una ponencia negativa y esa se aprueba y se archiva un proyecto de ley, eso no les sirve a ellos. Lo único que les sirve es que se aprueben las ponencias positivas y que se hagan algunos cambios minúsculos en las reformas. Entonces, ese es el segundo problema que tenemos. Entonces, mientras Benedetti otra vez está hablando de una consulta popular, de ir a las urnas, algo que se llama democracia plebiscitaria, lo que está pasando es que la reforma a la salud en la Comisión Séptima no ha llegado a consensos. Inclusive presentaron una reforma, una ponencia alternativa liderada por Norma Hurtado, y el gobierno nacional está en contra porque no quiere pagarle la deuda que tienen las EPS con las IPS. El gobierno dice, no, este no es mi problema, me lavo las manos y que las EPS vean cómo responden con esas deudas. Pero eso son deudas del sistema, son deudas que existen. Un hospital, una IPS, atendió a pacientes y tiene una deuda que le tiene que pagar la EPS, pero el gobierno quiere asfixiar el sistema, quiere volverlo público, y esa es la consulta que quiere promover Benedetti. Pero ¿cuál es el tema de fondo acá? Y yo creo que lo analicemos en detalle. El gobierno nacional, tanto para promover la Asamblea Nacional Constituyente como para promover esta consulta, tiene una tesis, y es que hay un supuesto bloqueo institucional, y esto, como les mencionamos, es falso. Al gobierno le han tramitado gran parte de las reformas, y si no le aprueban la reforma a la salud, pues es porque no se logran los consensos que se requiere, y eso es normal en una democracia. Pero entonces miremos esto como es de paradójico. Por ejemplo, en la reforma pensional, en el cuarto debate, ellos, en vez de dar una discusión a fondo, acogieron una proposición donde adoptaban el texto del Senado.
hubo una elusión al debate democrático según la Corte Constitucional. Pero en ese caso, al gobierno sí le pareció perfecto que se votara así. Le pareció perfecto que no se diera un debate de fondo. Pero, por ejemplo, cuando hubo una gran discusión en la reforma laboral y inicialmente se votó la ponencia de archivo y se archivó efectivamente, ¿cuál fue el argumento de Benedetti y del ministro de Trabajo? Dijeron, no, es que no hubo una discusión, es que se tenía que aprobar la ponencia positiva y discutir artículo por artículo, con lo cual yo no estoy de acuerdo. La ley quinta permite que si se presenta una ponencia de archivo, se discute como se discutió la reforma laboral y se vota y se archiva, pues hay un debate democrático. Pero entonces el gobierno, para unas cosas le sirve que se vote de una forma, para las otras de otra forma, pero en el caso concreto de la reforma a la salud, entonces lo que ellos pretenden es que se apruebe la ponencia del gobierno y si acaso que se ajusten 1 o 2 artículos, pero es que la democracia no funciona así. En el Congreso de la República hay diferentes partidos, hay oposición, hay independientes. Así que, porque el gobierno haya sido elegido no significa que necesariamente se tengan que aprobar y tramitar las reformas. Y entonces menciona Montealegre en la entrevista que es que el Congreso no puede eludir la discusión democrática. ¿Y a qué se refiere a eso? A que supuestamente se ha aplazado la discusión, pero con todo el respeto, el Congreso siempre ha funcionado así y es parte de la democracia. A veces las discusiones no se pueden dar inmediatamente y esto no es contrario a la ley quinta, como tampoco es contrario a la Constitución y a la ley quinta que la oposición presente proposiciones, que pida por ejemplo una verificación del quórum, que se salga y desbarate el quórum. Y aquí quiero mencionar una tesis que planteó el procurador y el columnista Uprimi en el marco de la reforma pensional, y ya vamos a entrar a este tema. Ellos, para defender la reforma de Petro, dijeron que el Congreso y que la oposición había adelantado un plan para sabotear la misma, que había una especie de sabotaje porque presentaron muchas proposiciones, porque trataron de desbaratar el quórum, pero ojo a esto, la Corte Constitucional en el auto donde permitió que se subsanara la reforma y que yo creo que no se subsanó adecuadamente, ya vamos a analizar ese tema, tiene 2 aclaraciones de votos. La primera es del magistrado Reyes y él analiza las proposiciones que presentó la oposición y concluyó que es falso que la mayoría de proposiciones sean de la oposición, eran si acaso una cuarta parte. Entonces a eso le podemos llamar filibusterismo parlamentario, es un saboteo al Congreso. Si se retira la oposición en el Senado, que no es mayoritaria, que no suma más de 22 curules, eso significa que haya un saboteo. Pero lo que quería hacer Uprimi y el procurador es que supuestamente se le pusieran unas reglas a eso que ellos llaman filibusterismo parlamentario. Pero acá hay que mencionar, hoy soy oposición, el otro año soy gobierno, o soy gobierno y después soy oposición. Pero si lo que quieren hacer es que todos los proyectos de ley se le aprueben al gobierno porque sí, sin tener todas las mayorías en el Congreso, pues a mí eso no me parece democrático. Y por eso rechazo tajantemente tanto la tesis de Montealegre al decir que es que se está aludiendo el debate democrático, como la de Benedetti, donde dice que es que se está mamando gallo. No, el Congreso está haciendo su labor, punto. Y los tiempos de los debates son los tiempos de los debates, no se tiene que discutir al ritmo del gobierno nacional. Y si ellos no son capaces de llegar a consensos con la reforma de la salud y con otras reformas, pues ese no es problema de todos los ciudadanos, es un problema del gobierno nacional y la solución no puede ser una Asamblea Nacional Constituyente para barrer con todo el ordenamiento colombiano.
Tampoco una consulta como quiere el ministro Benedetti, que den el debate en el Congreso, que busquen las mayorías, que hagan modificaciones a los artículos. Pero bueno, veremos qué pasa con esto de la Asamblea Nacional Constituyente y con la consulta. Esto es un mecanismo para amenazar y presionar al Congreso de la República, pero ya sabemos de qué se trata. Y así aprobaron la reforma laboral, a punta de la amenaza de la consulta, que finalmente el Congreso negó, pero el gobierno iba a avanzar mediante esa consulta convocándola, lo cual es totalmente ilegal y contrario a la Constitución y a las leyes y debilita a las instituciones. Pero pasemos al segundo tema. La reforma pensional sigue estancada en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Por diferentes razones. La primera y las últimas de lo que ha pasado: recusaron al magistrado que ternó Petro y que eligieron en el Congreso, y el recién posesionado magistrado Camargo también se declaró impedido. Entonces, la Corte tendrá que entrar a solucionar si se encuentran o no impedidos para tramitar la reforma. Son dos votos muy importantes. Pero además, el gobierno nacional, a través de el presidente, a través del ministro del Interior y a través del ministro de Justicia, están presionando ilegalmente a la Corte Constitucional y están acusando al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de esta corporación, de supuesto sabotaje y de querer hundir la reforma pensional. Y a mí esto francamente me parece irresponsable, no solo porque se afecta la separación de poderes. El presidente tiene que respetar a las ramas del poder público y a la justicia, pero además es bien paradójico. La Corte Constitucional tomó la decisión de no tumbar la reforma pensional, le permitió al Congreso hacer la subsanación de la misma, y yo personalmente creo que la forma como se subsanó no se ajustó a lo que pidió la Corte Constitucional. Hicieron una subsanación a las patadas, citaron a extras a las carreras, citaron a la plenaria con 2 horas de anticipación. Después no llegaron los suficientes congresistas para que se anunciara el proyecto de ley. Entonces, la pregunta es, si a una sesión solamente llegan 76, pero para tomar decisiones son 92, no se puede aprobar el orden del día, ¿cómo van a pasar a anunciar un proyecto de ley cuando eso hace parte del orden del día, un punto que ni siquiera se ha llegado allá? Esa es la gran discusión, pero este es el punto que yo quiero mencionarles. El gobierno y algunos medios están tratando de decir que esto es una formalidad y que el único problema es si se hizo bien el anuncio del proyecto de ley en esa sesión del viernes para que se pudiera estudiar al otro día sábado. Y yo personalmente creo que ese no es el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Y es que se subsanó de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República porque la Corte Constitucional le dijo al Congreso de la República subsane el cuarto debate porque se presentó una elusión al debate democrático, y concluyó que si había habido una sesión, no se hizo un debate de fondo, y la sesión en la cual acogía el texto del Senado. Le dio una discusión un poco más larga, pero lo que quería la Corte Constitucional es que se estudiaran todas las proposiciones que se habían radicado, que se estudiaran individualmente los artículos que varios congresistas habían solicitado que se estudiaran individualmente, que inclusive se estudiaran nuevas proposiciones que se presentaran y que se le garantizara a las minorías sus derechos a participar en el debate democrático y más en la reforma pensional. Pero eso no se dio. ¿Por qué? Porque la oposición se retiró. ¿Por qué? Porque no le pareció que se
no se ajustaba a la ley la forma como se convocaron las sesiones. ¿Por qué? Porque anunciaron el viernes sin tener quórum decisorio para anunciar el proyecto de ley. Entonces se terminó subsanando un proyecto de ley que la Corte les dio la oportunidad para que lo subsanaran, pero sin la oposición, sin discutir todas las proposiciones que se habían presentado, sin que se diera un debate de fondo. Entonces, del afán queda el cansancio. ¿Y cuál es la defensa de Benedetti y de Petro? No, es que es la segunda vez que se aprueba en el Congreso. No, es que la Corte Constitucional lo tiene que aprobar porque sí. Y están muy molestos con el magistrado Ibáñez porque él pidió las pruebas de cómo se subsanó. ¿Y qué dice la jurisprudencia? Las pruebas son las actas. El Congreso discute, aprueba y después votan las actas y esa es la prueba donde queda constancia de qué pasó. Pero ¿qué pasa con el acta del viernes 27 de junio? Como solo fueron 79 congresistas o 76, pues no hay quórum decisorio, esa acta no se puede aprobar porque los mismos que asistieron la votan, pero como el quórum el quórum decisorio es 92, pues no se puede aprobar. Entonces, es como si el acta no existiera y como si esa sesión no se hubiera dado y no se hubiera podido anunciar el proyecto de ley. Pero lo grave, y creo que nos enfoquemos en el fondo, y yo creo que la Corte Constitucional se va a quedar es con eso, es si se dio un debate de subsanación para superar el vicio de la elusión al debate democrático. Yo creo que esto desafortunadamente no se dio. No sé por qué el gobierno y el Congreso no esperaron para anunciarlo adecuadamente, para darle un debate que se demorara un poco más, pero es que el gobierno tenía las mayorías en la Cámara y aún así decidió avanzar con una subsanación donde ya no estaba la oposición, donde incluso algunos independientes anunciaron que se estaba subsanando de una forma en que se estaba viciando, como lo dijo Catherine Jubinao, pero el gobierno volvió y aprobó la misma proposición acogiendo el texto del Senado. Y esto no es que esté mal que se acoja el texto del Senado. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer, pero siempre y cuando se debatan las proposiciones que se habían radicado. Por ejemplo, el magistrado Reyes en su aclaración dice, ya se habían aprobado 6 artículos de la ponencia que se radicó para cuarto debate y después aprueban otra proposición acogiendo el texto del Senado. Entonces es como una doble aprobación de los artículos. Entonces, ¿qué era lo procedente? Que esos artículos aprobados se reabrieran, que se estudiaran y se negaran todas las proposiciones y al final, después de una discusión a fondo en la cual los parlamentarios pudieran discutir los artículos que querían discutir individualmente, se pasara a votar y se discutiera esa proposición del Senado. Pero esto no se hizo. ¿Qué se hizo? Se votó nuevamente la proposición acogiendo el texto del Senado por una interpretación, a mi juicio, errónea que hicieron del comunicado de prensa, pero es que también ese fue el problema, que el gobierno y el Congreso hicieron una subsanación sin que se les hubiera notificado el auto. Ellos con un comunicado de prensa corrieron a convocar al Congreso, trajeron a los congresistas en aviones de todas partes. El viernes solamente llegaron 79, no tenían quórum decisorio y así hicieron la subsanación. Así que vamos a ver qué pasa, les estaremos contando. Esto se puede resolver en unas 2, 3, 4 semanas, pero lo importante es que la sala plena ya tiene todo el expediente y estudiará el tema. Pero lo que es inaceptable es que el gobierno presione y ataque a la rama judicial y más que el ministro de Justicia ataque al presidente de la Corte Constitucional y le diga que renuncie y que se dedique a hacer política. Esto es inaceptable y todos los que creemos en el sistema democrático tenemos que rechazarlo. Así que les agradecemos por acompañarnos en este capítulo 15 del podcast Política para Todos y ojalá el gobierno renuncie a esa idea de la Asamblea Nacional Constituyente
y de la consulta para la reforma a la salud. Es un año electoral y lo que necesitamos es que haya un debate tranquilo, en paz y con garantías para todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos.